Esta es la sexta clase del módulo sobre estadística inferencial y pruebas de hipótesis. Los objetivos de aprendizaje para esta sesión son: primero, entender cuáles son los supuestos detrás de la regresión bivariada. Anteriormente habíamos hablado de algunos requisitos de manera intuitiva. El día de hoy entonces vamos a enfocarnos un poco más en los supuestos más formales detrás de la derivación de la regresión lineal. Segundo, queremos examinar qué sucede cuando esos supuestos se violan, es decir, cuando esos supuestos no se tienen en cuenta. Y tercero, queremos entender las implicaciones de cuando se violan los supuestos, qué es lo que pasa con nuestros resultados. Recordando la nomenclatura que utilizamos para establecer la regresión lineal, habíamos hablado de una ecuación de la forma y igual mx más b, que en realidad la traducíamos a y igual una constante más el coeficiente de una variable más un error. Esta ecuación puede ser aplicada a la población. Por eso estamos utilizando, como presentamos en las primeras clases, mayúsculas en esa primera fórmula. Esa es una asociación entre observaciones y y x de la población. Sin embargo, rara vez tenemos esos datos, luego tenemos que conformarnos con una muestra. Es así como mostramos la asociación entre x y y en una regresión lineal con la ecuación número 2, la ecuación inferior que se ve ahí, que tienen los coeficientes en minúsculas, denotando parámetros de una muestra, no una población. Para poder hacer inferencias válidas sobre las características de la asociación en la población, por ejemplo, si esa asociación existe, cuál es su magnitud, etc., la muestra debe satisfacer ciertas condiciones específicas. El número de condiciones exactas varía de texto a texto. Lo importante no es cuántas condiciones, pueden nombrarse 3, 5, 8, sino cuáles son las condiciones. En este caso, yo voy a presentar 3 condiciones básicas, lo que llamo 3 puntos básicos de supuestos que se tienen que satisfacer para que la regresión lineal sea adecuada. De nuevo, recuerden que se pueden violar algunos de estos supuestos y la regresión lineal puede de todas maneras ser adecuada. En otros casos, cuando se violan algunos de esos supuestos, la regresión lineal puede no ser adecuada. Y es precisamente lo que vamos a explorar en esta sesión. El primer supuesto es que no hay un error de especificación. El segundo supuesto es que no hay errores de medición. Y el tercer supuesto es que el promedio del error es 0. Que el error tiene la misma variación para cada observación y que no está correlacionado con ninguna de las variables independientes, que tiene una distribución normal y que no está relacionado con errores de otras observaciones. ¿Recuerdan cómo definíamos el error? Para cierta observación, es decir, para cierto individuo o efecto predio, el error es la diferencia entre el valor observado, y el valor que predecimos gracias a la regresión lineal, y sombrerito. Entonces vamos a hablar en detalle sobre cada uno de los supuestos, mostrando casos específicos de cuándo se puede violar el supuesto. Empecemos entonces en más detalle con el primer supuesto, que no hay error de especificación. Un ejemplo de un supuesto sobre la especificación fue cuando yo determiné que la relación entre x y y era una relación lineal. En algunos casos se puede volver una relación lineal con transformaciones matemáticas como transformaciones logarítmicas. Vamos a hablar más sobre esto en la clase número 9, cuando hablamos de los problemas más comunes que existen. Pero lo más importante es que estamos suponiendo que la regresión es lineal y si no lo es, podemos tener problemas. Una manera relativamente sencilla de determinar si hay error de especificación es mirar a la relación entre x y y. Una gráfica de x contra y. El ejemplo simple de la mano izquierda les puede determinar exactamente si la relación es no lineal o si es lineal. En ese caso, pues se ve evidentemente que hay una relación de un tipo lineal de manera relativamente clara. Desafortunadamente, los ejemplos pues nunca son así de sencillos y en la mano derecha ven ustedes un ejemplo real.
donde uno realmente no puede saber con certeza si la relación que se está viendo es una relación lineal o no lineal. Sin embargo, recomiendo la utilización de gráficas para poder determinar esto. La consecuencia de violar este supuesto, de suponer que la relación es lineal cuando no lo es, pues es simplemente que corremos el riesgo de mostrar que el coeficiente es cero cuando no lo es. Estamos sesgando el coeficiente en dirección que no conocemos, es decir, nuestro coeficiente va a estar errado y el coeficiente en la población, el coeficiente de verdad que resume la relación entre las dos variables, pues no va a ser el que estamos estimando. Entonces estaríamos simplemente estimando un coeficiente que está errado porque supusimos que había una relación lineal. Otro ejemplo de error de especificación es el supuesto de que no hay variables omitidas importantes. Es decir, que en nuestra regresión hemos incluido todas las variables relevantes que explican la variable dependiente. La mejor manera de explicar qué es lo que está pasando con ese supuesto es pensar en el ejemplo de el valor de los predios y distancia transmilenio. Supongan que Y es el precio del arriendo mensual de un predio y X es la distancia a la estación de Transmilenio. Este es el resultado del modelo de regresión, como lo habíamos presentado anteriormente. Interpretando el coeficiente de distancia, que ya se había hecho en una clase anterior, vemos que el precio aumenta en 153.000 pesos por cada kilómetro extra de distancia Transmilenio. Aunque puede haber razones teóricas que cubrimos anteriormente que expliquen que este coeficiente sea positivo, parece bastante grande. Imaginen ustedes que existan otras variables, por ejemplo, que ustedes no hayan considerado, por ejemplo, el área construida del predio, o la densidad del vecindario, o la seguridad del vecindario donde está localizado el predio. Si esas variables están relacionadas con la distancia a Transmilenio, entonces no incluirlas va a generar un sesgo en el coeficiente de distancia a Transmilenio. La clave aquí es que las variables que se omiten, si están relacionadas con las variables que se incluyen, entonces va a haber un sesgo en los coeficientes de las variables que se incluyeron. ¿Por qué? Porque no estamos controlando por el efecto de las variables omitidas. El ejemplo del área construida, el ejemplo de la densidad, el ejemplo del vecindario y la seguridad son fundamentales. Consideren el caso en que de pronto los predios que están en las zonas más cercanas a Transmilenio tienden a ser o estar en microzonas de mayores densidad, o tienden a estar en microzonas donde hay menos seguridad o más inseguridad. La exclusión de estas variables relevantes va a generar sesgos porque están relacionadas con la variable distancia a Transmilenio. Ese es un punto muy importante que debo hacer mucho énfasis. Cuando tengan un modelo de regresión, cuando estén tratando de explicar un fenómeno, asegúrense de que tienen todas las variables necesarias y que las que no tienen, que no estén correlacionadas con las que ustedes tienen, particularmente las que les interesan. Si el interés es la distancia Transmilenio y el efecto en precios, pues tenemos que asegurarnos que en efecto las que no incluyamos no estén relacionadas con la distancia Transmilenio. De lo contrario, el efecto que estimemos, el coeficiente, va a estar sesgado en direcciones que no conocemos. Eso suena muy bien en teoría. En la práctica, evidentemente va a haber muchas variables que no están incluidas y que pueden estar relacionadas con la distancia Transmilenio. Es por esto que cuando ustedes hacen un análisis, o incluso leen un análisis, es importante incluir una sección de limitaciones. Es una sección donde ustedes discuten cuáles son las debilidades del análisis que ustedes hicieron, en la que se puede admitir muy directamente que esta variable puede estar sesgada o errada por este motivo. De alguna manera eso aclara por qué el análisis
puede no ser cierto en la población, lo que ustedes están concluyendo, y le da una credibilidad muy directa a lo que ustedes están preparando, porque concede que hay problemas con el análisis, que no es un análisis perfecto, y déjenme decirles, nunca hay un análisis perfecto. Luego, conceder esas debilidades directamente me parece que hace el análisis mucho más fuerte y mucho más creíble para el lector. De una manera mucho más genérica, la explicación de por qué es importante no tener variables omitidas que son relacionadas con la variable de interés en la regresión viene de la definición de una correlación espuria. Una correlación espuria existe cuando hay una variable, que es la que se excluye, que puede ser la causa común de la variable independiente y de la variable dependiente. Vean ustedes el diagrama que tengo en la mitad, mostrando la variable z, explicando, eso es la flecha que lleva a x, significa explicando x, y z también explicando y. Si yo no observara z, y simplemente observo x y y, voy a mostrar una correlación entre x y y, pero no quiere decir que x esté causando y. En efecto, lo que está causando, lo que está explicando que x y y estén correlacionadas es el hecho que no estoy observando z. Si yo observara z en mi correlación entre x y y, es decir, si tuviera un modelo de regresión lineal en el que tuviera x y tuviera z también, no mostraría ninguna correlación para x, porque z estaría explicándolo todo. Y un ejemplo muy sencillo y muy simple de estas correlaciones espurias es el del cierto biólogo inglés que publicó un estudio mostrando claramente que en los pueblos y ciudades con más cigüeñas en los campanarios, tengan ustedes la variable x, nacen más niños, la variable y. El biólogo llegó a la conclusión de que los niños los trae la cigüeña, porque donde ve más niños, veía más cigüeñas. Por lo menos que las cigüeñas causaban los niños. Lo cierto es que tanto el número de cigüeñas como el número de niños dependen de una causa común z, en este caso el tamaño de la ciudad. En las ciudades más grandes encontraban más cigüeñas y más niños. Tanto las cigüeñas como los niños están correlacionados con el tamaño de la población, pero no están correlacionados entre ellos mismos. Si ustedes no incluyen las cigüeñas en la asociación, si no incluyen el tamaño de la ciudad en la asociación entre cigüeñas y niños, ven una correlación muy importante ahí. Sin embargo, cuando incluyen esa causa z, no va a haber ninguna correlación entre el número de cigüeñas y el número de niños. Un último problema de especificación es cuando se incluyen variables que son irrelevantes. Dicho de otra manera, es importante que no haya variables irrelevantes incluidas en el modelo. Esto es particularmente importante para los analistas y científicos sociales que están acostumbrados a utilizar muestras relativamente pequeñas. En nuestros análisis de mercados urbanos he encontrado muestras de muchos tamaños, desde los cientos de miles hasta casi que el par de 2 docenas. Incluir variables irrelevantes, variables que no hay una causa teórica fuerte para incluir, genera problemas. Primero, porque pierde unos grados de libertad, es decir, está utilizando la información para estimar un coeficiente que no le está contribuyendo mucho. Y segundo, porque si sabemos que no está contribuyendo mucho y no es una variable clave, ¿para qué incluirla? No me está aportando mucha información importante a mi análisis. Es por eso que sugiero excluir variables que son irrelevantes al estudio y que no muestran ninguna relación con la variable dependiente. En últimas, en la investigación de niños y cigüeñas, si el biólogo supiera un poco más sobre la evolución y la creación de los niños, de pronto diría que no tiene ningún sentido incluir la variable cigüeñas, porque no tenemos una razón teórica fuerte para que esté relacionada con el número de niños. El siguiente gran supuesto que tenemos es que no hay error de medición.
o que sí lo hay, el error es aleatorio. Vamos a pensar sobre qué es el error de medición. El error de medición puede ser aleatorio o sistemático. Un error sistemático es un error que ocurre por una causa específica. Un error aleatorio es un error que ocurre por azar, por chance. Cuando el error es sistemático, ese error genera sesgo si no tenemos en cuenta la fuente de ese error sistemático. Si uno está tomando una medida y sistemáticamente está cometiendo algún error, no está midiendo bien el tiempo o no está contando bien el evento, ese error sistemático se va a traducir en un sesgo importante en el estudio. Si por el contrario el error es aleatorio, tal vez en algunas ocasiones el tiempo se contó más, en otras menos, sin ningún patrón específico, entonces ese error no va a afectar el sesgo del coeficiente, pero simplemente va a afectar nuestra habilidad de hacer inferencias. Recuerden que cuando estamos haciendo estos análisis de regresión, estamos estimando dos cosas: un coeficiente y un error alrededor del coeficiente. Esas son las dos piezas de información claves. El coeficiente nos dice qué relación encuentro yo entre x y y, y el error nos dice cuánta confianza tengo yo sobre ese coeficiente. La violación de los supuestos de los cuales estoy hablando afecta ambos en algunos casos, en otros casos afecta solo uno. En este caso específico de error de la medición, estoy diciendo que si el error es sistemático, me va a afectar el coeficiente. El coeficiente puede ser más alto o más bajo de lo que debería ser en realidad, es decir, está introduciendo sesgo. Pero si el error es aleatorio, también nos va a afectar la inferencia, es decir, el error alrededor del coeficiente. El error aleatorio es imposible de quitarlo en nuestra toma de datos. Existe porque erramos de manera aleatoria cuando tomamos datos. El error sistemático es el error que tenemos que tratar de reducir a cualquier grado porque nos va a introducir un sesgo importante.